Capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 1. Amén. Dice la palabra del Señor: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Hasta ahí nomás. Póngase de pie un momento, vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amado Dios, te adoramos y te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Seas tú concediéndonos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, espíritu de sabiduría, de revelación, de entendimiento, de discernimiento, conocimiento de tu palabra, amado Dios, para que podamos nosotros aplicarla, Señor, en nuestros caminos, para que ellas sean, Señor, el estandarte por el cual nosotros andamos, Señor amado. Bendigo a cada uno de los que están aquí, Señor, y los que están allí en el video también. Señor, seas tú bendiciendo, seas tú renovando, Señor, su corazón, Señor, su mente, Señor. Seas tú trayendo una palabra nueva, Señor, que a cada uno edifique, Señor, y pueda poner pilares y una estructura firme de Cristo Jesús en su vida. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarse. Entonces la palabra de Dios dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Sí? Entonces nosotros por ¿esta fe qué es? Esta fe en Jesucristo. Podemos nosotros por la fe en Jesucristo entrar a la gracia de Dios. Acuérdense que la ley te imposibilitaba vivir en la gracia, porque no había sido consumado el Cordero que quita el pecado del mundo. Esto es Jesús, ¿sí? Entonces, antiguamente el pecado era solamente cubierto, ¿sí? Por eso que había que hacer sacrificio y holocausto. Y el cordero simbolizaba, era que cuando la sangre era derramada del cordero, solamente simbolizaba que el pecado era cubierto, pero no era quitado de los hombres, de la humanidad. Entonces, cuando vino el verdadero Cordero de Dios, que descendió del cielo, esto es nuestro Señor Jesucristo, entonces el hombre y la mujer pudo vivir, ¿sí?, fuera de la ley. Y por esa fe entrar en la gracia de Dios. Porque la palabra nos enseña y dice que cuando fue puesta la ley, recién pudo haber el reinado por la palabra. Por la ley reinaba sobre los hombres y las mujeres en aquel tiempo. ¿Sí? Pero antes, cuando no había ley, no quiere decir que no había pecado. Había pecado, pero no había una ley que diga que cuáles cosas eran pecados. Pero dice aquí mismo en Romanos 5, por el 14, si no me equivoco, que no obstante reinó la muerte. O sea, reinó la muerte desde que el momento en el que el hombre y la mujer desobedecieron a Dios en el huerto del Edén, hasta cuando hubo ley. Reinó la muerte. O sea que estamos diciendo que reinó la muerte aún sobre hombres escogidos de Dios. La muerte tenía potestad. Tenía autoridad. Y la ley lo que hizo fue venir y estipular lo que era pecado para que el hombre pueda vivir, ¿sí?, dentro de esa ley, acogerse a la ley para justificar sus pecados. Pero justificar sus pecados solamente cubriéndolos, no quitándolos. La ley no tenía esa capacidad de quitar el pecado del hombre. Por eso es que toda la ley
y todo el antiguo pacto, todo el Antiguo Testamento, lo que está haciendo es anunciando la venida de un verdadero Cordero de Dios, de ese que va a quitar el pecado del mundo y que nos va a justificar, que va a ser el puente, ¿sí?, entre Dios y nosotros, la humanidad. Y eso, por eso Pablo aquí está diciendo es, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No podemos tener paz para con Dios si nosotros no estamos viviendo una fe en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo aquí el Pablo. No podemos tener paz. Todos anhelamos paz, todos anhelamos tranquilidad, todos anhelamos una buena vida, pero esa buena vida solamente nos la puede dar Jesús. Cuando lo recibimos en nuestro corazón, cuando vivimos su palabra, entonces allí nosotros podemos encontrar la paz que viene del Padre. ¿Sí? Porque dice que tenemos paz para con Dios por medio, el puente. Él es el puente. Dice la palabra en Juan que Él solamente, dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que aquí no hay imágenes. Aquí no hay imágenes de yeso, no hay imágenes de madera, que lo único que están haciendo es trayendo maldición sobre los hijos de Dios, sobre la creación de Dios. ¿Sí? Cuando usted de repente quiere venir y quiere vivir una vida cristiana, pero de acuerdo a sus costumbres que fueron enseñadas, que muchas fueron católicas, muchas religiones que han venido, muchos hombres y mujeres que han venido de diferentes religiones y que han venido al Evangelio, con los años lo que han querido hacer es poner su ideología, lo que trajeron de su vieja religión, la quieren introducir en el Evangelio. Y esto no es nada nuevo de hoy en día. Esto ya pasó en el tiempo de Constantino. ¿Sí? 400 años después de que ya Jesús fuera crucificado, Constantino dijo, si ese pueblo por el cual es perseguido y son muertos y aún así se multiplican, si el Dios de esos hombres me da la victoria, yo me haré a ese Dios. Y Dios le dio la victoria. Entonces, ahora ya la iglesia, los hijos de Dios ya no eran perseguidos. Ahora eran perseguidos los incrédulos. Y Dios empezó a seguir a todos los incrédulos por medio de, usando a Constantino. Sí, porque Dios cumplió su parte, le dio el triunfo y Constantino cumplió su parte. Empezó a perseguir ahora a los que no creían en ese Dios santo y verdadero. Pero hubo una época de decadencia, ¿sí? En la época, según la historia de Constantino, y él empezó, ¿sí?, a recibir, a que se hagan al evangelio, al cristianismo, gente de otros pueblos, pero ahora ellos venían con la condición de que acepte también a sus dioses. ¿Sí? Sí, pero yo adoro a tu Dios, pero yo también tengo mis dioses y también los quiero adorar. Así empezó el yeso, así empezó la madera, la piedra, a entrar en el evangelio para ser adorados como si fueran Dios. Y eso, ¿por qué? Porque fue un momento de decadencia del imperio. Entonces empezaron, con tal de que el imperio se mantenga, empezaron a aceptar todo tipo de imágenes, todo tipo de colores, porque en los colores también hay cosas, ¿sí? Entonces, esto lo que trajo fue decadencia dentro de la iglesia. Por eso es que la iglesia ahí se separa una vez más. Porque dice, eso no es el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? No tenemos nosotros por qué adorar ninguna imagen. No tenemos por qué adorar ninguna escultura hecha de piedra, hecha de madera o hecha de yeso. Vengan conmigo a Deuteronomio, por favor, el 5, si no me equivoco.
5:8. Dice la palabra del Señor: no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Tú quieres que Dios haga misericordia contigo? Guarda sus mandamientos. ¿Tú quieres que Dios haga misericordia con tus hijos, con tus nietos, con tus bisnietos, tataranietos y aún con las generaciones que no vas a conocer? Porque ya estarás en la presencia del Señor seguramente. Pero Dios se va a seguir acordando de que hiciste sus mandamientos, de que cumpliste su pacto. Y Él, por amor a que cumpliste ese pacto, Él va a seguir bendiciendo a tus futuras generaciones. Amén. Pero dice que al que quiere volverse, como dijo Pablo, a los viejos rudimentos, a esos, entonces le están permitiendo que entre la maldición sobre sus hijos hasta su tercera y cuarta generación. Estamos hablando que gente muchas veces se volvió, ¿sí? Habiendo conocido, como los Gálatas, que les dijo Pablo, insensato, porque se volvieron e iban corriendo bien la carrera, dice la palabra, pero se volvieron. ¿Se volvieron a qué? A sus viejos hábitos, a sus viejas costumbres, a sus viejas enseñanzas, ¿sí? Lo que pasa es que ahora se disfrazan porque ya no tienen imágenes. No tienen, pero en su corazón se quedó la palabra guardada, la enseñanza errónea quedó guardada y la quieren manifestar hoy. Como que si eso fuera una verdad dentro del Evangelio. Y no es así. Y no es así. ¿Sí? Entonces, por ahí dicen unos que no hay que comer carne. Por ahí dicen otros que no hay que comer cierto tipo de marisco, que tenemos que comer de los animales que solamente rumean y que tengan la pata hendida. Entonces, todas estas cosas se dan, ¿sí? ¿Por qué? Eso está en el viejo pacto. Pero el viejo pacto ya fue abolido, pero aún en la memoria de unos está. No han podido, no sé, incluso en el pueblo de Israel hoy en día, ellos siguen manteniendo esa tradición. ¿Por qué? Porque no se le ha caído el velo de sus ojos. Y ellos no pueden ver que el Mesías ya vino, que Jesús ya vino hace más de 2000 años, que murió y resucitó, y que hoy está a la diestra de Dios Padre. Aún, entonces, cuando muchos vienen, porque al Evangelio han venido de todo tipo de religiones, ¿sí? Como católicos, como los testigos de Jehová, como musulmanes, han venido muchos, y cada uno, cuando llega su momento de soledad, su momento del silencio de Dios, ¿sí? Cuando sienten que ya Dios no está con ellos y no se han llenado lo suficiente de la palabra de Dios, empiezan a sacar ese viejo conocimiento, ¿sí? Entonces se vuelve y dice que yo tengo que hacer como antes. ¿Y qué es lo que hacían antes? Pues no comían, ¿sí? No comían cosas. No comían el cerdo, no comían los langostinos, solo comían peces con escamas, ¿sí? Y se olvidan de que cuando Dios le dio a Pedro, ¿sí?, la imagen de que descendía un lienzo y todo tipo de animales, y Pedro dijo, yo no puedo comer esto porque son animales inmundos, y Dios le dijo, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Jesús también dijo que todo lo que entra en el vientre va a la letrina. Y dice la palabra más abajo, haciendo limpios todos los alimentos. Sí, pero hay quienes se vuelven y quieren implantar esas cosas dentro. ¿Por qué? Dentro del Evangelio lo quieren implantar. Son hermanos en Cristo. Podemos llamarlo hermanos en Cristo, pero ellos están sometidos todavía a esa ley. ¿Por qué? Porque no se sienten
justificados por Dios. No se sienten que Dios usó ya al Señor Jesús para justificarnos de todos nuestros pecados. No lo pueden recibir. Lo recibieron en su momento, pero como una emoción, pero no lo recibieron verdaderamente en su espíritu, en su corazón. Entonces, cuando pasan los tiempos, cuando pasan los años y tu vida sigue en el Evangelio, todos experimentamos que viene el silencio de Dios. ¿Por qué viene este silencio de Dios para cada uno de nosotros? Porque viene y viene para todos. ¿Sí? ¿Por qué viene? Viene para saber dónde está tu firmeza. ¿Dónde está la palabra que has retenido en tu corazón, en tu mente? ¿Dónde está la palabra de Dios en tu vida? Para eso viene el silencio de Dios. Porque a todo niño hay que cuidarlo. Y Dios nos ha cuidado como a niños. Pero hay un momento que los niños crecen y los niños ya pueden cocinar, los niños ya pueden hacer cosas independientemente, porque ya saben hacerlas. ¿Sí? Si nosotros, dice la Biblia, que siendo malos podemos enseñar y dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Lo que pasa es que siempre nos comportamos como gente mimada, que queremos que todos nos lo hagan. Dios ya nos enseñó la palabra, nos enseñó su camino, nos enseñó a andar por el camino. Pero nosotros nos acostumbramos a caminar por el yo siento. Es que esto, yo pienso esto. Y como al principio Dios aprobaba lo que pensaba, creyó que todo el tiempo iba a ser así. Es que yo pienso que es de esta manera. Es que yo creo, yo siento que es de esta manera. Y ahora que ya no sientes, y ahora que ya no, tus pensamientos son más del mundo que son las cosas de Dios, porque vino el silencio de Dios, y ahora quedas tú como aislado para saber qué, para saber qué hay en tu corazón. Dios no se ha ido de tu lado, simplemente ha guardado silencio para saber qué hay en tu corazón y que tú mismo empieces a sacar lo que hay en tu corazón. De ahí salieron las enemistades, los pleitos, las envidias, los celos. De ahí salieron el que no comas cerdo, de ahí salió que no comas estos tipos de mariscos. De ahí salió de las viejas costumbres. ¿Sí? Lo que en teoría te enseñó, ¿sí? Un sacerdote, un anciano, te salió de allí. Y como tú veías o creías aprobar que eso era bueno, hoy lo vuelves a aprobar, olvidándote de la palabra. ¿Sí? Cuando por la palabra tú tienes que entender y saber cuáles son los mandamientos de Dios. Sí lo sabemos. Pero ¿qué sucede? Que no lo sentimos. Y estamos en una pelea solitaria por sentir, mas no por vivir lo que dice la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? O sea, queremos es sentir a toda costa. Si yo no siento que esto es de Dios, entonces ¿qué pasa? Me voy apagando. Ya no siento la presencia de Dios. Ya no siento que Dios me habla. ¿Sí? Yo antes tenía visiones y hasta las visiones se han acabado. Entonces, ¿qué haces? Vuelves. ¿Por qué? Porque el enemigo te manda un dardo y te hace creer que estás apartado y lejos de Dios. Que Dios por tu comportamiento se alejó de ti. Falso. Dice la palabra que Él es fiel. Él nunca se ha apartado de ti. Él siempre ha estado ahí a tu lado, muy cercano, en silencio, viéndote las cosas que tú estás haciendo. Y Él permite que las hagas. ¿Para qué? Para que descubras por ti mismo lo que hay en tu corazón. Porque aprobamos en el corazón ciertas cosas que sabemos que están mal, que no van conforme a la palabra de Dios. Pero como estamos en ese silencio que tenemos que decidir por nosotros mismos, lo que hacemos es irnos a eso vago. Muchos se van a sus tradiciones, a sus costumbres.
Otros y medio aprendieron algo, ¿sí? Ya sea testigos de Jehová, le insisto, catolicismo, musulmanes, que hay muchos evangélicos musulmanes. Entonces van a darse cuenta que se quieren ir a lo antiguo. Muchos se van a la ley. ¿Por qué? Porque ya no se sienten justificados, pues, por la fe, teniendo paz para con Dios por medio de Jesucristo. Muchos no se pueden perdonar, porque se empiezan en esa soledad y en ese silencio de Dios, empiezan a hacerse preguntas. Se empiezan a preguntar, ¿será porque yo hice esto? ¿Será porque yo hice aquello? ¿Será porque esto de aquí? Y Dios no me ha perdonado todavía, por eso es que Dios se ha apartado de mí. Dios no es nada de eso. Dios está ayudándote a crecer y está empezando a sacar lo que hay en tu corazón. Entonces en tu corazón aún hay culpa. Eso quiere decir que aunque Cristo te perdonó, aunque Dios te perdonó y aunque tú te sientes perdonado por Dios, tú no te perdonas. Y eso es uno de los mayores problemas que tenemos dentro de la iglesia. No nos sabemos perdonar a nosotros mismos las cosas que hemos hecho. Y al no sabernos perdonar, caemos en el error de repetirlas. ¿Sí? Como Dios no me ha perdonado, como ya no lo siento, vuelvo a hacer lo del pasado. Y de repente nos damos cuenta que estamos como en un desierto, repitiendo una y otra vez el mismo camino. Estamos repitiendo las mismas cosas. Si usted se pone a analizar su vida, le aseguro que usted lo que hizo de joven, lo está haciendo ahora. Lo que hizo de niño, lo está repitiendo ahora. ¿Por qué lo vuelve a repetir? Porque no se ha sabido perdonar y esa falta de perdón le está llevando a cometer los mismos errores. Esa falta de perdón. Dios ya te perdonó, hay que creerlo, se llama fe. Hay que tener confianza en que Dios me perdonó. Por eso es que hay que pelear la buena batalla de la fe creyendo, Dios ya me perdonó. Dios ya me perdonó. Porque si no me siento perdonado, si no me perdono a mí mismo, haberme alejado de Dios, haber hecho esas, conociendo de Dios, haber hecho cosas que no debía haber hecho, entonces esa falta de perdonarme a mí mismo me hace caer de nuevo mis mismos errores del pasado. Y empiezo a, como decía hace un momento, a dar vueltas en el desierto. Pero mire lo que sigue diciendo aquí, a partir del 3. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Aquí es cuando viene esa soledad, ese silencio que tú estás sintiendo, ese desprendimiento que tú estás sintiendo de parte de Dios, que lo buscas, y como decía la canción hace un momento, buscas por todo lo a tu amado y no lo estás encontrando. ¿Sí? Porque estás en esa tribulación de tus valores, de sacar todo lo viejo que hay en tu corazón y de verdad poner lo nuevo de la palabra de Dios en él. Entonces produce paciencia y la paciencia prueba. Empezamos a ser probados. ¿Cuál es nuestra verdadera fe? ¿Estamos creyendo verdaderamente que hemos sido justificados por Jesucristo y tenemos paz para con Dios? Y tengo que tener descanso. Me pueden pasar 1001 problemas, pero yo tengo descanso. Dios es mi Señor, es mi Padre y es mi Señor. Él es el Señor de mi vida. Como decía la pastora Luz al principio, y amarás, el primer mandamiento, amarás a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. ¿Sí? ¿Cuándo lo vamos a demostrar que sí lo amamos? Con todo nuestro corazón. Cuando está la prueba. Cuando Él, sin irse de tu lado, Él guardó silencio. Cuando ya no lo sientes. Porque Él quiere que salga lo que hay en tu corazón. Si hay conocimiento de Dios, te vas a pelear contigo mismo. Y te vas a pelear. ¿Por qué digo que te vas a pelear contigo mismo? Porque vas a empezar a decir, Dios es fiel, Él está aquí. Él no se ha ido, aunque no me hable, Él está aquí.
Su palabra me dice que Él está aquí y yo voy a creer y a tener confianza en su palabra. Él está conmigo. Porque ya no camino por lo que siento. Ya no camino por lo que estoy pensando. Ahora camino por lo que estoy creyendo, que es la palabra de Dios. Entonces ahí es cuando viene la prueba. ¿Y qué dice que produce la prueba? La prueba produce esperanza. ¿Sí? Dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí? Vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar diferentes tipos de tribulaciones para que esto produzca paciencia. ¿Sí? Vamos a estar en la prueba y la prueba produce esperanza. ¿Cuál es mi esperanza? En los momentos de soledad, en los momentos que yo siento que Dios se ha ausentado de mi vida. ¿Sí? Es que yo tengo que tener confianza que la palabra me dice que Él es fiel, que Él sigue siendo mi Dios, mi Padre, que mi Señor Jesús sigue siendo el Salvador de mi vida. Que yo tengo que pedir perdón por mis pecados, pero Él es el Salvador de mi vida. Y que yo tengo que aprender a perdonarme a mí mismo. Si yo no me sé perdonar a mí mismo, yo no voy a volver confiadamente a las manos del Señor. Usted puede haberse ido muy lejos, pero si usted cuando vuelve se siente perdonado, usted va a poder regresar y confiar en el Señor. Pero si usted no se siente perdonado, no se ha sabido perdonar a sí mismo, usted no vuelve. Usted está en la iglesia, pero usted no vuelve. Usted está cantando, pero usted no vuelve. Usted está leyendo la palabra, pero usted no ha vuelto. No ha vuelto al redil, no ha vuelto al seno de Dios. No ha vuelto a ser cubierto por sus alas. No es que Dios no le cubra con sus alas, entiéndame bien. Es que usted se siente que Dios no lo está cubriendo, que Dios no lo está guardando. Usted ya no se cree que usted es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No lo creemos. ¿Pero por qué? Porque no me perdonaron. ¿Sí? Porque cada uno sabe la maldad que ha hecho. Cada uno sabe y tiene conciencia de en qué ha pecado. Y no nos sabemos perdonar. Y como no nos sabemos perdonar, vemos o tenemos a un Dios lejano. Por eso necesitamos que alguien más ore por mí. Porque yo no me siento suficiente para orar por los problemas que yo tengo. Yo no me siento suficiente para saber que Dios me ama y que Él me va a sacar, no importa, del pozo, del lodo de donde yo me haya metido, Él me va a sacar. No importa qué tan lejos yo me haya ido, Él me va a traer. ¿Sí? Entonces, está en nosotros, ¿sí? En la plena confianza que tengamos en la palabra de Dios, es donde nosotros vamos a poder decir: tú me perdonaste, Señor. Tu palabra dice que me has perdonado y yo creo en tu perdón. Yo vuelvo confiadamente a sentirme amado. ¿Sí? Ahora ya no es por lo que siento, ahora es por lo que creo. Sé que soy amado. Ya no me siento amado. Ahora sé que soy amado, que soy muy amado. Y recibimos testimonio por el Espíritu Santo, y a veces cuando alguien más ora por ti, recibimos el testimonio como lo recibió nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Cuando te dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Eso no está solamente para nuestro Señor Jesús cuando lo dijo el Padre. Eso no está para uno que otro porque dice que hace todos los mandamientos de Dios. Eso está también para aquel hijo pródigo, ¿sí? En que volvió a su casa. Y cuando volvió, vio el amor de su Padre. Tenemos que darnos cuenta de esto. Estamos justificados para con Dios por medio de Jesucristo. No hay otra justificación.
Jesús dijo, al que más se le perdona, es más agradecido. ¿Verdad que dijo así Jesús? ¿Y de quién lo dijo? De aquella mujer a que había liberado de una prostitución y ahora le estaba limpiando los pies con sus lágrimas y sus cabellos. Pero el otro, al cual llegó a su casa a visitar, le dijo, he llegado a tu casa y no me has dado agua para lavar mis pies. Porque se siente justificado. Siente que Dios no le ha perdonado tantas cosas, porque no es tan malo. Porque no ha sido tan malo en la vida. Entonces se sienten justificados y por eso no saben agradecer ese milagro que es restablecer nuestra paz para con Dios. Que eso lo ha hecho Jesús. ¿Sí? Así que debemos de tener una palabra presente todos los días de nuestra vida, sintamos o no sintamos. Pensemos cómo son las cosas o no pensemos. Hay una palabra esencial, ¿sí?, dentro de la Biblia que se llama gratitud. Ser agradecido. Si nosotros aprendemos a decir gracias, Señor, por todas las cosas que nos ocurren, por todas las cosas que estamos pasando, sabiendo que a los que aman a Dios, como dice la palabra, todas las cosas le ayudan a bien, nosotros entonces vamos a poder vivir esta justificación. ¿Sí? Ya no tengo que vivir la ley. ¿Sí? Y si la vivo, es por gracia. Ahora yo tengo que ver el Antiguo Testamento, tengo que ver a Jesús justificando en cada paso, en cada palabra. Yo tengo que ver a Jesús revelado en mi vida. Cuando leo el Antiguo Pacto, yo lo leo sin velo. Ya no lo leo con velo. Porque para mí Jesús sí vino y está en mi corazón. Ah, es que eres perfecto. No somos perfectos. Y Dios no escogió a gente perfecta. Esa es la palabra que escogió a lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los que se creen perfectos. ¿Sí? Para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los entendidos. Para eso nos escogió. Y tenemos que saber es que lo mucho que Dios nos ha perdonado, para ser agradecidos. Entonces, al que más se le perdona, ¿sí?, es el que más agradece. No tenemos conciencia muchas veces de todo lo que Dios nos ha perdonado. Por eso no somos agradecidos. Debemos aprender a agradecer más. Y a medida que vayamos agradeciendo más, nos vamos a sentir más amados. Y a medida que nos vamos a sentir más amados, es imposible que te sientas lejos de Dios. Porque la palabra te dice que Él es fiel, que Él es cercano y tú vas a sentir esa cercanía por la palabra. Ahora lo vas a creer. ¿Sí? Sabes que la palabra tiene autoridad, tiene poder y ahora esa autoridad y ese poder de la palabra está en tu vida. Él me ama. Él se dio por mí y por toda la humanidad. Él me ama. ¿Sí? Soy amado